del Hospital Universitario de Santander. Actualmente trabaja en cuidados respiratorios integrales. Se escucha por toda la institución, doctora. Porque lo que ustedes están escuchando por toda la institución, la exposición de salud, es de fuera. Esta exposición que ustedes la tomamos de afuera. De fuera. No, yo tengo los datos del teléfono propio que ya deben perfectamente su configuración. La que acabamos de ver es de fuera. Es el doctor. Yo tengo con los datos del celular mío. Se escucha y se ve perfectamente. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría ser docente de la Universidad de Santander, de la UES. En este momento trabajo en la Universidad Industrial de Santander. Me formé allí como internista. Les cuento que ya en Bucaramanga hay especialidad en medicina interna en la UES. Es un gran programa y pues ahí le estamos apuntando a esta excelente universidad también, que veo que hay médicos de esta universidad. Vengo de Bucaramanga, soy internista, neumólogo y me encanta este tema que tiene que ver con la EPOC y hoy les voy a presentar la evidencia que hay con respecto a la triple terapia inhalada. Estos son mis conflictos de interés y decirles a ustedes que no tengo absolutamente ninguno, pero que los puntos que voy a presentar en esta charla derivan de la revisión de los datos actuales y muchas de las opiniones hacen parte de mi punto de vista. Tres cosas que quisiera comentarles esta mañana: enfermedad cardiovascular y EPOC, el impacto de las exacerbaciones en la enfermedad y cómo nosotros podemos reducir las exacerbaciones y con ello impactar en la mortalidad de esta enfermedad que es nefasta. Nos hemos acostumbrado mucho a la palabra EPOC, pero realmente esta condición sí que tiene un impacto significativo sobre nuestros pacientes.
Bueno, aquí son algunas consideraciones técnicas, pero continuamos. Les menciono que hoy quiero hablarles de una de las estrategias que han logrado impactar en mortalidad en la EPOC. Cuando uno escucha la palabra mortalidad, como que se llena de optimismo porque son pocas las intervenciones que tendrían el efecto sobre ese desenlace de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando uno ve estas dos imágenes, el hombre que está a su mano izquierda, pues uno dice, esto podría ser un poco más preocupante, más delicado que quizá ver en el servicio de emergencias a un adulto o a una mujer, como en este caso, exacerbada por una crisis. ¿Qué significa eso? Que pues nosotros tenemos en nuestra cabeza como una visión un tanto cardiocéntrica y sin duda le damos muchísima importancia a la parte cardiovascular que demarca una morbilidad y una mortalidad importante, pero estamos dejando un poquito relegado la importancia de lo que significa un evento respiratorio o exacerbación de la EPOC. Y también cuando nos preguntamos de qué se muere un paciente con enfermedad respiratoria, en este caso EPOC, pues se nos vienen a la cabeza muchos desenlaces como se muere con una crisis, se da una infección, embolismo pulmonar, insuficiencia respiratoria crónica, problemas cardiovasculares, pero quizá le damos nosotros el puesto que se merecen las infecciones y a los problemas cardiovasculares, porque sí que los pacientes con EPOC se complican particularmente las exacerbaciones por eventos cardiovasculares. Y esto es lo que sucede con esta enfermedad cuando exacerban los pacientes. Los costos son más significativos, las hospitalizaciones son costosas y esto impacta también en los costos directos e indirectos. Hay hospitalizaciones relacionadas a las exacerbaciones, hay decline de la función pulmonar. Tener una crisis le impone el pie al acelerador a la pérdida de B1 a nuestros pacientes, la calidad de vida sin duda empeora y todo este espiral conlleva que nuestros pacientes terminen falleciendo, terminen muriendo por la misma enfermedad o por complicaciones asociadas. Y observen la gráfica que está paralela al espiral. Miren lo que le sucede a los pacientes después de una exacerbación aguda de la EPOC. Pueden tener eventos cardiovasculares. Y acá no estamos discriminando, dicen all exacerbation, están hablando de todas las exacerbaciones, leves, moderadas o graves. Los pacientes a los 30 días tienen un riesgo incrementado cercano de 3.8 veces más de tener eventos cardiovasculares por todas las exacerbaciones. Pero si miramos aquellas que son graves, es decir, aquellas que requieren hospitalización, observen cómo en los primeros 30 días se triplica el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Probablemente muchos de los cuales, perros, excelente, otras personas que van a nuestra consulta y nos dicen, doctor, tuve una crisis, van a la semana, de pronto no llegan a la tercera o cuarta semana porque se quedaron en su casa por un evento cardiovascular que les impactó significativamente en su vida, en su existencia. Miren, la gráfica azul corresponde a lo que ha pasado con la mortalidad de la EPOC en los últimos 20 años. Esto es hasta el 2017 y vemos una tendencia mundial al descenso de la mortalidad. Y esto ha sido bueno porque han aparecido nuevas terapias, como ustedes ven ahí. Hemos aprendido a fenotipar la EPOC, es decir, a embolsar o a generar clústeres de enfermos respiratorios que nos permiten orientar terapias específicas. Pero abajo la gráfica verde hace referencia a lo que ha pasado en mortalidad en Colombia. Notan ustedes que la pendiente, el decline no ha sido tan significativo como lo que parece en el mundo. Y esto probablemente habla de que nos falta un poquito más de adherencia a las guías, de reconocer el potencial de algunas terapias que estamos dejando de utilizar. Parece que la inclusión de estrategias como la triple terapia, el plan de beneficios no haya calado, porque seguimos viendo el triple combo del postes, el salbutamol, bromura, el clobazam, y esto es preocupante. Pero sin duda, sí debemos destacar lo que ha pasado en el mundo, que hemos reducido mortalidad porque nos hemos organizado en el conocimiento de la enfermedad, hay guías, consensos, hay una racionalización de las terapias que existen para el manejo de la EPOC. Antes uno veía que todo el mundo tenía oxígeno, ya sabemos que
que hay unos criterios determinados para prescribir oxígeno, que la rehabilitación es significativa, que algunos pacientes podrían recibir en su casa tratamiento con ventilación a presión positiva y esto les marca significativo también en mortalidad, y que ya todo el mundo está hablando de la EPOC. Personas que no son médicos dicen EPOC, 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 y esa resonar de ese acrónimo que habla de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin duda, pues nos está sintonizando en una de las enfermedades que marcan muerte y mortalidad en nuestro medio. No es inusual que nosotros en la consulta externa o en los pacientes hospitalizados que tienen falla cardíaca encontremos EPOC. 1 de cada 4 pacientes con falla cardíaca tienen EPOC, y esto lo vemos en la consulta externa, y también la enfermedad coronaria cómo coexiste con EPOC. Claro, esta condición es de adultos mayores de 40 años generalmente, y sabemos por el estudio PREPOCOL, que es nuestro estudio colombiano Bucaramanga, de donde vengo, ya nosotros sabemos desde el 2008 que el 7.9% de los adultos mayores de 40 años tienen la EPOC, y en Colombia el promedio es muy cercano a 8.9%. Eso quiere decir que 1 de cada 10 mayores de 40 años tiene la enfermedad, y si es de personas que tienen mayor edad, pues seguramente va a haber enfermedad coronaria, falla cardíaca, diabetes, cáncer, otras enfermedades coexistiendo, y eso hay que tenerlo muy presente. Y cómo no decir de nuestros pacientes en urgencias quejándose de dolor en el tórax, de cambios electrocardiográficos y de elevación de tromboninas cuando están en el contexto de una exacerbación. A veces miramos solamente el empeoramiento respiratorio y la comorbilidad la miramos aparte. Hace poco, el día 12 de julio, se conmemoró el Día Mundial del Médico Internista. Y yo, por ejemplo, Javier Fajardo, decidí ser médico internista por ese concepto de Sir William Osler, que decía, bueno es el médico que ve la enfermedad, pero mucho mejor aquel que ve el paquete completo, porque así son nuestros pacientes. Y los pacientes con EPOC tienen enfermedad cardiovascular. No solo los cardiólogos, en esta diapositiva en el primer nivel, no solo los cardiólogos son reacios a prescribir broncodilatadores en los pacientes que tienen comorbilidad cardíaca. Nos preocupa quizá utilizar beta-2 en quien tiene arritmias, en quien tiene enfermedad coronaria, pero hoy sabemos que resultan ser seguros en el manejo de la condición pulmonar subyacente, y que mejorar la EPOC, desinflar el pulmón, desinflarlo, mejora la competencia cardiovascular. El pobrecito corazón está metido entre los dos pulmones, y cuando los pulmones están infladísimos, pues el corazón termina espichado. Esa es la realidad, y eso tumba la precarga del corazón derecho, y si el corazón derecho no tiene sangre, pues el llenamiento de las cavidades izquierdas se cae, y ustedes saben que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces el gasto cardíaco se cae, y por eso es que nuestros pacientes se quejan de fatiga en las extremidades cuando hacen actividad física, porque no les llega sangre al músculo periférico. Esa es la razón. Entonces, mejorar la condición pulmonar mejora la condición cardiovascular. Es, sin duda alguna, preferible manejar la EPOC previniendo las exacerbaciones. Hoy el concepto en la EPOC es cero tolerancia a las crisis. Así como los cardiólogos dicen, no queremos que se imparte otra vez, hagamos todo lo posible porque no suceda. Nosotros los neumólogos, y ojalá toda la comunidad médica esté enfocada en este concepto. Y sabemos, ustedes ya conocen el top de las enfermedades que más complican a los seres humanos en el mundo. Para el 2020 decíamos que EPOC será la tercera causa de muerte en el mundo. Efectivamente, ha llegado al tercer puesto y está en el top con las condiciones cardio-cerebrovasculares, y ellas comparten factores de riesgo en común. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque el fumador fumó, dañó sus pulmones, pero cerró sus arterias coronarias, cerró sus arterias periféricas si tiene claudicación, enfermedad arterial periférica, pero también cerró sus vasos cerebrales si tiene riesgo de enfermedad cerebrovascular. La EPOC está asociada a exacerbaciones y a hiperinflación, que es la causa última que condiciona la disnea, porque un paciente con EPOC fundamentalmente directo por la EPOC tiene disnea porque los pulmones están hiperinflados, llenos de agua, de aire. Entra el aire, no sale el aire, y eso genera pues fatiga. La hipoxemia que se genera por alteración de la ventilación, perfusión, pues es significativa en nuestros pacientes. Eso genera también estrés oxidativo, inflamación sistémica,
intolerancia al ejercicio y desacondicionamiento físico. Sin duda, estos factores son el sustrato para que se presenten eventos cardiovasculares o para que la enfermedad cardiovascular subyacente progrese. Y es que vemos que cuando hay coexistencia de enfermedad cardiovascular, la intolerancia al ejercicio es más acusada. También hay disnea, y por eso le llamo la atención en un aspecto. Cuando un paciente con EPOC tenga disnea deliberada, y usted esté haciendo todo, broncodilatación, rehabilitación pulmonar, siga con mucho disnea, pues busque cómo está su corazón, porque incluso la disnea puede ser un equivalente angiloso o el llamado de atención que algo a nivel cardíaco no va bien. ¿Hay estrategias para prevenir las exacerbaciones? Sí. ¿Cuáles son? Estrategias no farmacológicas. Hay que seguir trabajando en cesación tabáquica. En Perú, en julio del año pasado, estuve escuchando un trabajo de investigación que es asombroso, pero que refleja lo que sucede en el Hospital Universitario de Santander, en la Clínica Médica Duarte, en todos los lugares en Colombia. Nosotros vemos la complicación del paciente, revisamos el antecedente donde dice Puma, y sí, somos unos astros para calcular el índice tabáquico, pero de ahí a coger los 30 segundos para hacer consejería breve antitabaco, pues la tenemos totalmente puesta a un lado. Hay que aprovechar todo momento para aplicar las 5 A's, preguntar, asesorar, mirar en qué momento de la dejación del cigarrillo va el paciente, tratar de establecer una intervención en cesación tabáquica farmacológica. Utilizamos poco la nicotina, la vareniclina, el ibuprofeno, que son medicamentos que se utilizan después de obviamente una valoración integral y hacerle seguimiento a nuestros pacientes. 5 aspectos que nosotros tenemos que aplicar y es importante hacer consejería en el paciente hospitalizado. Rehabilitación pulmonar sin duda y la terapia inhalatoria que tiene algún efecto sobre la prevención de las exacerbaciones. Así que nos gustaría no solamente que los cardiólogos, como dice en esta diapositiva, piensen en hacer más pruebas de función pulmonar, aprendan mucho más a interpretar los gases arteriales, estén sintonizados en el concepto de la EPOC, sino que nosotros también desde la visión neurológica pensemos más en el corazón como factor de esos síntomas que coexisten en el paciente con EPOC. ¿Hay oportunidades de mejora? Totalmente. Queremos que todos crean, piensen efectivamente que las estrategias de broncodilatación, de larga acción y el corticoides que se necesitan son seguras en la enfermedad cardíaca, en la enfermedad cardiovascular, y que obviamente nos enfoquemos a que la prevención de las exacerbaciones en la EPOC son sumamente importantes. Ya tenemos datos en triple terapia para el paciente que lo requiere, que es el exacerbador que tiene reacción inflamatoria eosinofílica en sangre periférica, tiene un impacto en esa prevención de exacerbaciones y por ende en la mortalidad. Antes de seguir al cuadro, a la siguiente diapositiva, quiero mostrarles lo que dice ahí. Esperamos a que el neumólogo defina la terapia del paciente con la EPOC cuando se hospitaliza, pero los pacientes muchas veces no llegan a la consulta del neumólogo, llegan a los 6 meses cuando ya han presentado nuevas exacerbaciones. Ojo, alerta de spoiler. Nos interesa hacer una adecuada perfilación fenotípica de aquellos que tienen riesgo de exacerbaciones para ofrecer intervenciones efectivas. Es importante que hoy busquemos a esos pacientes con EPOC que están alumbrando el rojo, nos están diciendo, oh, que voy a volver a exacerbar, que son aquellos que tienen antecedentes de exacerbaciones y les demos estrategias para prevenir nuevos eventos. Esto lo hacen los españoles, cruzan 3 factores que son importantes, determinantes de riesgo de exacerbaciones, como son el antecedente de haber tenido crisis, el MEF1, que es una variable espirométrica importante, variable de mortalidad, y también el nivel de disnea. Entonces ellos definen el nivel bajo, el nivel de alto riesgo de acuerdo a la presencia de estos eventos. Y cogen al paciente de alto riesgo, es decir, a quien tiene riesgo de exacerbar, y lo subfenotipifican de acuerdo al nivel de los eosinófilos. Ahora, de hoy en adelante, si no lo hacemos, revisar los eosinófilos en sangre periférica de nuestros pacientes con EPOC es sumamente importante. Algunos preguntan, pero doctor, si es una variable que no es estática en el tiempo, ¿vale la pena hacer el seguimiento al programa? Claro que sí.
hay más posibilidad de que haya variación de los eosinófilos en sangre periférica cuando el recuento exacto es decir, mayor a 150 a 200 células por microlitro, que cuando el paciente tiene unos eosinófilos bajos. Por lo tanto, si mi paciente con ECOG en sangre periférica le mido el hemograma de cuarta generación y tiene unos eosinófilos menos de 100, a ese paciente no le voy a colocar esteroide inhalado, así tenga perfil exacerbado. Esto es lo que veíamos el año pasado con GOL, situación que ha cambiado, pero destaco importantemente en que el 38.8%, casi el 40% de nuestros pacientes están en este azul oscuro, es decir, en lo que era grupo C y grupo D en la clasificación por cuadrantes de las guías o más bien recomendaciones internacionales para el manejo de la ECOG. 40%, 4 de cada 10 pacientes con ECOG son pacientes de alto riesgo, son exacerbadores y nos interesa importantemente saber cómo los debemos tratar. En un estudio danés, que es este que les estoy mostrando, se revisaron 3 aspectos o rasgos tratables como son la disnea, el PET-1 y las exacerbaciones, y se encontró que esos pacientes que hoy son GOL-E, que serían los anteriores GOL-C y D, tienen mayor riesgo de morir, estarían en estas barras moradas. Fíjense cómo la mortalidad es exuberante con respecto a los pacientes que están en los cuadrantes inferiores. Sin duda, uno piensa, algo debe hacer que se mueran más, y seguramente se mueran más porque hacen más crisis respiratorias. Esa disnea que muchas veces evaluamos escuetamente en la consulta, nosotros preguntamos, ¿se fatiga? ¿Tiene fatiga? O a veces decimos situaciones que no deberían preguntársele a nuestros pacientes, ¿tiene disnea? Y el paciente no tiene ni idea, dice sí o no, espontáneamente, pero bueno, le falta el aire al respirar. Y los pacientes dicen, sí, yo les hago, me falta un poquito más de inhalador. Que si el paciente, miren acá en el eje de las X, está la intensidad de la disnea por American Physiology, que es una forma de evaluar o ponderar la disnea. A medida que yo tengo más disnea, observen cómo la barra roja oscura se hace más significativa, que quiere decir que hay más posibilidad de hacer exacerbaciones, o sea que hay una correlación entre disnea y manifestaciones en el siguiente año. También uno dice, bueno, si ya está con el doctor Fajardo, que no tenga ninguna exacerbación porque ya está con el experto. Pues miren lo que sucede en los estudios poblacionales grandes como Spiomics y Eclipse. Con un seguimiento a 3 años se encuentra que los pacientes, así estén bien controladitos, tienen la posibilidad de hacer exacerbaciones. Entonces, nos toca seguramente seguir afinando eso de identificar precozmente la exacerbación y de trabajar en la prevención fundamentalmente. Nuestros pacientes con crisis, después de haber tenido crisis, se vuelven a internar por crisis. Bien que el 24%, la cuarta parte de nuestros pacientes, después de que salen de una hospitalización, tienen en el siguiente mes. Sin duda nos toca articularnos con los médicos que trabajan en urgencias, porque ese paciente que trabaja en urgencias seguro debe salir con, así como nos colocan cuando damos una moneda o un billete a la Cruz Roja, debe salir también con el copillo rojo en el pecho diciendo, ojo doctor, usted que lo va a seguir en consulta externa, tenga en cuenta que ese paciente puede volver a la clínica a los 30 o 90 días. Esto es con respecto a los pacientes que tienen historia de exacerbaciones. En el eje de la Y está el hecho de haber tenido exacerbaciones moderadas a severas. ¿Qué son? Las exacerbaciones moderadas en la ECOG son aquellos pacientes que recibieron glucocorticoides, antibióticos o las 2 intervenciones en el último año, o severas si se internaron o recibieron una observación de más de 6 u 8 horas en emergencias. Esos pacientes tienen, miren, observen aquí que son la barra más superior de este gráfico, en la barra roja tienen más posibilidad de hacer 2 o más exacerbaciones consecutivamente. Seguimos en el mismo contexto de que el mejor predictor de exacerbaciones es la historia de exacerbaciones. Hay caída de la función pulmonar. La gráfica que tiene una pendiente más acusada de los pacientes que son exacerbadores. Y si uno tiene menos B1, uno se muere más por la ECOG. Los pacientes tienen peor calidad de vida. Observen que con St. George, que es la escala que nosotros utilizamos para medir calidad de vida de los pacientes, y que el de
censo habla de mejoría de los pacientes. En este contexto, los de la barra o de los de la línea negra son los pacientes que no presentaron crisis en las siguientes 25 semanas de observación. Noten cómo la línea desciende paulatinamente, porque no tener exacerbaciones condiciona que la calidad de vida en los pacientes con EPOC esté mejor. ¿Qué significa tener una crisis y menor rendimiento al ejercicio? Sí, significa mucho. Los pacientes que hacen crisis, observen, caminan acá por lo menos 350 metros, 330 metros en este estudio de Cote, Claudia, y cuando tienen una crisis, la caminata de 6 minutos, o sea, los metros caminados descienden. Y cuando los pacientes tratan de recuperar a su estado basal, nunca logran ser iguales en capacidad para el ejercicio. Caminan menos. ¿Y qué significa que un paciente con EPOC camine menos? Pues que sus fibras musculares tipo 2 se incrementen en el músculo. ¿Y cuáles son las tipo 2? Las que más se fatigan. Por eso un paciente cuando pasa de una silla a otra silla o camina pocos metros ya se siente fatigado, aparte de los otros factores limitantes para la actividad física. Más mortalidad. Grupo C son los pacientes que tienen 3 o más exacerbaciones. Miren cómo la sobrevida a 40 meses es menor que la de los pacientes que tienen menos exacerbaciones. Y también hay para los pacientes que tienen o están en el grupo D, es decir, en la clasificación del 2022, que tienen más exacerbaciones y son más sintomáticos, hay más posibilidad de morir por condición respiratoria o infección respiratoria. Así que, como dicen los cardiólogos, como lo dicen, ¿hay algún cardiólogo aquí? O bueno, nos están viendo los cardiólogos, seguro por ahí. Los cardiólogos dicen cero tolerancia a las exacerbaciones, a las crisis cardiovasculares. Nosotros decimos cero tolerancia a las exacerbaciones, porque estas tienen que ver mucho con la mortalidad del paciente con EPOC. Un poco de lo que habla Colt. Miren la clasificación actual. Yo pongo un paciente con EPOC, lo primero que tengo que hacer es el margen, revisar el margen de síntomas y la historia de exacerbaciones para incluirlo en uno de estos 3 grupos. Importante tener en cuenta que el grupo E es el paciente que tiene poco o muchos síntomas, pero que tiene 2 o más exacerbaciones moderadas o por lo menos una exacerbación. Y nosotros privilegiados acá en Colombia porque tenemos todo, casi todo lo que está incluido, que se nos referencia en las recomendaciones con, pero la contraparte es que le entreguen al paciente el medicamento. Eso es lo que uno quisiera empezar a trabajar. Cuando nosotros vemos pacientes con EPOC en el seguimiento, debería trabajar con una mnemotecnia que yo les enseño a mis estudiantes de pregrado y de posgrado de medicina interna, en la estrategia EAR. EAR, para acordarnos de oído, hace referencia a revisar, evaluar y ajustar el tratamiento de la EPOC. Y quiero decirles una cosa, muchos de nuestros pacientes que llegan a la clínica medical Duarte reciben glucocorticoides inhalados y cuando llega el neumólogo o el internista a establecer la triple terapia porque está en una exacerbación grave, o sea, ya es exacerbado, ya hace parte del grupo E, mira el cuadro mático y los eosinófilos están en 0, porque los esteroides que le han puesto la hidrocortisona, la dexa o la prednisolona que le han dado en la crisis, pues le tumban los eosinófilos. ¿Qué hacer en ese momento? Yo preferiría en ese momento arrancar la triple terapia y prospectivamente ya sin glucocorticoide sistémico, evaluar cómo es el recuento de eosinófilos para definir si le desmonto el esteroide o continúo con el esteroide inhalado, porque el esteroide también tiene sus riesgos. Pero quitar, ojo con esto, quitar la triple terapia, es decir, el Trelegy o la triple terapia abierta que hoy existe en un paciente que fenotípicamente tiene eosinófilos altos, es un delito por parte de nosotros los médicos. Es decir, aquel que ya uno sabe que es exacerbador con eosinófilos altos, yo a ese no le voy a quitar la triple terapia, así deje de hacer crisis. Efectivamente ha dejado de hacer la crisis por las intervenciones que yo establecido. Ojo con eso. Entonces, hoy ya no estamos tratando con monoterapia a nuestros pacientes con EPOC, ya nos estamos tratando con doble broncolilatación como mínimo, y si son exacerbadores y no tienen eosinófilos, la doble broncolilatación es la terapia de lesión, o un tipo o anón, porque ustedes saben que es pionero, que es idiotropio con olodaterol, no demostró un impacto significativo en el estudio de Tiraquito, que es una de las iniciativas de
eficacia y seguridad, no mostró el alcance sobre esos pacientes que eran exacerbadores, pero no, cultivo, perfecto, se puede utilizar. Esto es para decir lo que nosotros vemos en el exacerbado. Clínica médica Duarte. Llegó el paciente en crisis, llegó el médico internista, lo vio, fue muy juicioso y trató la exacerbación, recuperó al paciente, pero dice, bueno, alegré su valoración por neumología para que le defina lo que yo sé que debe recibir, que es la triple terapia. No se la colocó, pues resulta que cuando uno se demora en colocar la triple terapia, late o muy demorado, ¿qué significa late? Más de 30 días o hasta 6 meses en colocar la terapia efectiva para el paciente incurre en más riesgo de exacerbaciones. Observen las líneas azules más oscuras, hacen referencia a los pacientes que se demoraron en recibir la triple terapia. Si usted puede hacerlo, arránquelo en la hospitalización, rápido, contundente, como se debe hacer con esta situación. Esto lo dice este algoritmo que me parece muy bonito. ¿Por qué hacer o pensar en la triple terapia en una estrategia escalonada en el paciente que de entrada yo perfilo como exacerbador eosinofílico? De una vez, yo no voy a empezar en que le doy doble dilatación y espero a ver qué pasa. No, de una me voy con la triple terapia. Y eso lo muestran todos los estudios. El IMPACT, el ENDOS, el TRIVIUS, la triple terapia, que son las barras azules. Observen las barras azules en todos los estudios. Comparado con las intervenciones que se hayan utilizado, muestran una menor tasa anualizada de exacerbaciones. Ojo con IMPACT, ojo con ETOS, que son los estudios que muestran impacto en mortalidad en la EPOC. ETOS, IMPACT, ETOS, desenlace secundario y mortalidad. Hubo efecto de la triple terapia de budesonida por motelón y copirronio en el impacto en exacerbaciones versus la estrategia de clava glucocorticoides. Y lo mismo se vio en IMPACT, pero en un análisis post-hoc, es decir, que no estaba programado a hacer dentro del objetivo del estudio. Quiero mostrarles esto comparativamente, que es ETOS e IMPACT en términos de impacto de mortalidad de toda causa, MAC, mortalidad de toda causa. Eso se vio para los pacientes, en este caso son los azules, en el estudio ETOS, la gráfica que está más inferior, menos incidencia de eventos. Lo mismo se vio al IMPACT. Y quiero que tengan en cuenta que MAC incluye eventos cardiovasculares, es decir, muchos de nuestros pacientes IMPACT, hubo pacientes colombianos. IMPACT demostró que los eventos relacionados a una exacerbación se reducen significativamente. Pero doctor, no hablemos solo de medicamentos inhalados, que otras cosas bajan la mortalidad de la EPOC que nuestros pacientes ejecutan, que lo metamos en rehabilitación pulmonar. Y creo que acá en Médica Duarte están haciendo todo lo posible por tener rehabilitación y lo aplaudo. Déjenme decirles que me quito el sombrero porque hay que tener rehabilitación. De paso me pueden invitar también a trabajar en la clínica médica. Oxígeno, bien prescrito, baja la mortalidad. Ventilación a presión positiva de largo plazo, baja la mortalidad y cirugía de reducción de volumen. ¿Cómo les parece que la COP se puede operar? Usted quita el pulmón hiperinflado y el que medio está bueno nuevamente se infla, mejora la competencia ventilatoria y nuestros pacientes mejoran. Eso lo mostró en el TRIAL, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos y que nos ha dejado esta opción terapéutica. Doctor, pero los esteroides causan neumonía, ¿qué hacemos? Sí causan neumonía y hay que tener mucho cuidado, porque un paciente que haga neumonía a repetición y yo no tengo una causa más allá que el uso de glucocorticoides a alta dosis, pues yo tengo que tener cuidado y tengo que plantear qué voy a hacer con la terapia inhalada. Si mi paciente tiene riesgo de tuberculosis y yo le coloco esteroides, esa dextrometasona que ustedes prescriben, ese medicamento puede ocasionar efectos significativos sobre la vida de nuestros pacientes. Esos 2 cada 12 horas que yo sé que prescriben así, generan problemas sobre la densidad ósea, sobre el riesgo de infecciones, sobre el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, entre otras cosas. Pero afortunadamente, por ejemplo, esto es de IMPACT, los pacientes en triple terapia hicieron o tuvieron poquitas neumonías. Miren la gráfica casi que aplanada en neumonía, pero el impacto sobre las exacerbaciones fue, obviamente, la magnitud del efecto de la prevención de exacerbaciones fue mayor. Así que sobresalió riesgo-beneficio en un paciente que requiere esteroide inhalado, la triple terapia resulta ser una estrategia
más efectiva que riesgosa. Y esta ya es la última diapositiva, la penúltima, para mostrar los 3 puntos finales. Miren la triple terapia, LAMA, LABA, esteroide, es decir, retardador del alga, anticolinérgico del alga y esteroide, en un solo dispositivo. Miren lo que impacta con respecto a otras estrategias que hacemos en riesgo cardiovascular. ¿Se acuerdan del estudio Heart Protection? El estudio de cardiovasculares, el estudio HOP en falla cardíaca. Pues miren que el impacto, la magnitud más chiquitita de lo que hace verdaderamente la terapia triple inhalada en el paciente con EPOC que lo requiere. Algunos dicen, doctor, se deben hacer esas comparaciones porque son condiciones diferentes, pero quiero mostrarles la magnitud tan significativa de la prevención de un desenlace que hoy les destaco que debemos prevenir, son las exacerbaciones. 3 puntos para cerrar mi charla. Los pacientes con crisis pueden tener significativamente complicaciones cardiovasculares a corto y mediano plazo con efectos en la sobrevida. Hoy ustedes ya tienen, y seguramente todos los internistas que nos están viendo y están acá presentes, saben que nuestros pacientes no son enfermedades, son paquetes de comorbilidades y hay que evaluar a nuestros pacientes y tratarlos de manera integral. 0 tolerancia a las exacerbaciones. Y ya saben ustedes que hay triple terapia inhalada para los exacerbadores eosinofílicos que tienen efectos sobre calidad de vida, función pulmonar, frecuencia de exacerbaciones y el desenlace que nos encanta prevenir e intervenir en nuestros pacientes, que se llama mortalidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor Javier Fajardo, muchísimas gracias. Quiero preguntar si alguno de ustedes tiene inquietudes. Vamos a abrir un espacio para la ronda de preguntas. Doctor Fajardo, muchas gracias por la excelente conferencia. Y la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados desde el hecho de con estas preguntas, si es que nosotros en la clínica médica estamos trabajando para ayudar a los usuarios. Y me emociona ver que nosotros estamos haciendo sexualidad básica, la segunda sexualidad, aquí sacar lo que le hace de la mano a los pacientes, pero ese grupo de pacientes son los que tienen el problema de espalda femoral. Entonces, decimos nosotros que tenemos aproximadamente una población de 400.000 usuarios en la institución. Y en este programa de falla cardíaca tenemos 200. Estamos hablando de un 0.1% de los usuarios que realmente se están viendo, que estamos prestando un servicio integral, no solamente de los cardiológicos, sino también de los médicos. Afortunadamente, las ETS nos dan absolutamente todos los partes de nicotina, la valentina no nos entra problema. Sí, al principio hubo un poco de resistencia, pero afortunadamente yo tengo contacto con las ETS y eso permite que los usuarios no hacen intervenciones y les entregan los medicamentos. Pero el resto de la población es lo que genera mi frustración, porque realmente uno en común si encuentran que a los pacientes les niegan o no les están entregando los medicamentos. Entonces, ahí es donde decimos nosotros como especialistas tenemos que formar lazos y ir un poco más allá de hacer intervenciones rutas de atención primaria con los entes gubernamentales, que acá en Norte de Santander se empezó el año pasado, y es la única que a nivel de Colombia se está interveniendo es la ruta de atención materno-fetal. Pero la mortalidad realmente, y eso lo expresábamos nosotros en una de las reuniones que tuvimos, que la mortalidad realmente en Colombia es por enfermedades cardiovasculares, y eso está quedando como ahí, muy relegado. La pregunta es si de pronto ustedes han tenido alguna intervención a nivel de Santander que haya servido o haya generado algún impacto para mejorar la prestación de los servicios de estos usuarios, y si estas intervenciones ustedes han visto que han funcionado para la entrega de los medicamentos.
muy bien lo tiene en la Academia Clínica Médica Duarte, sino debería ser una comunicación con los de segundo, primer nivel, con los promotores de salud en las áreas apartadas, porque es que la ley 100 en Colombia dice universalidad y cobertura para la intervención, y lo que vemos nosotros es totalmente lo contrario. Te cuento que en Santander estamos tratando de buscar centros de referencia para que se estructure a través de la red de trabajo o las rutas de atención que hoy nuestros sistemas sanitarios plantean, ese acceso y esa inclusión de los pacientes en los diferentes niveles de atención. Pero te cuento que en este momento no se ha consolidado lo serio, pero dentro de lo que sí tenemos en Colombia es que en Medellín, con el Pharma, se está haciendo un modelo muy chévere, no con cobertura para toda la población, pero sí un asegurador le dio la potestad a un modelo que maneja por el operador logístico la posibilidad de estar entregando su medicamento a los pacientes, involucrándose en rehabilitación y hacer todo lo que ustedes están haciendo aquí. Pero nos falta muchísimo más de llevarle a todo nivel estas intervenciones en salud. Yo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo desde el dolor que siente uno como neumólogo de ver al campesino que llega y le dice, no, doctor, quiero mandarme esa triple terapia que usted dice hace como 4 meses y yo no he visto ninguna triple terapia en mi casa? Pues resulta que con la Secretaría de Salud planteamos una estrategia que se llama Santander Respira. Y estamos viendo a los municipios a hacer educación en salud, porque hoy necesitamos pacientes empoderados, pacientes 2.0. Es decir, que el médico le mandó y que no espera que le caiga del cielo el medicamento, sino que también tenga las herramientas en su cabeza para gestionar las intervenciones en salud. Eso arrancó por una iniciativa propia que se llamaba Neurología al Parque, que era ir a los parques de los municipios en Santander y coger todas esas poblaciones y decir, miren, estos son los factores de riesgo de la porque es importante la inhalación. Mire, el video del doctor House es así, que se echan los inhaladores en la axila, así no se los tienen que aplicar, se aplican de esta manera. Y vimos que algunos indicadores mejoraban, ya los pacientes entendían que sí deberían ir a sus consultas con sus médicos y exigir gestionar las intervenciones de salud. Pero sin duda la implementación de rutas es una necesidad sentida y ya está plasmada en el papel, pero que tenemos que gestionar. Muchísimas gracias. Gracias por esta pregunta. Vamos a tener en este momento un espacio para un receso. Quienes tienen el bolso azul dentro de él, ahí hay un pichón para que por favor lo tengan presente. Y los invitamos también a visitar los stands que se encuentran aquí en el pasillo y al fondo en el Salón de la Cruz.